mira, desde que colgué un vídeo en YouTube hablando justamente del Kybalión, cómo materializar la vida que quieres, muchas personas me han comentado que han empezado a leer el libro. ¿Y cómo aconsejaríamos o cómo aconsejarías a estas personas para la lectura de este libro para una mayor integración? Claro, hay que empezar evidentemente con cuestiones personales, con cosas que hemos evidenciado en primera persona, pero también ayuda bastante no solo mirar con ejemplos propios, sino con ejemplos ajenos que hemos observado en primera persona. Es decir, ya no solo mis propias experiencias, sino las que he observado de manera directa de los demás. Porque cuando están involucradas emociones y cuestiones personales, nos cuesta ser igual de honestos intelectualmente y sobre todo separarnos intelectual y metafísicamente de la situación. En cambio, cuando le pasa a otros, todo mucho más fácil. Así que el ver, por ejemplo, que la vida en gran parte la creamos desde dentro hacia afuera, es más fácil verlo en otros que en nosotros. Y lo que para mí quizá más confunde a todo el mundo es el hecho de que, si bien somos creadores, no lo somos al 100% desde el sujeto, desde el individuo, sino que también estamos mezclados o imbricados con ciclos más transpersonales o colectivos, que son los que confunden un poco, porque claro, las condiciones de vida con las que ha nacido alguien no parecen estar escogidas desde el sujeto egoico. Entonces parece que es como algo que te arrolla, como un destino que te empuja. Sin embargo, eso está escogido desde otro nivel de realidad al que muchas veces no se tiene acceso de manera directa y más bien es una premisa metafísica que aceptamos sin haberla asimilado. Entonces, el poder tratar de ver los ejemplos o en primera o segunda o tercera persona es lo que nos permitirá finalmente entenderlo todo, porque si no le ponemos ejemplos, la abstracción metafísica no suele ser el fuerte de alguien que jamás ha entrado en ese tipo de literatura. Entonces, aparte del que comentas que es como es adentro es afuera, que es el que parece que más te resuena, ¿consideras que este es el más revelador de todos o cómo compartirías o sentirías los principios? El de dentro es afuera para mí es uno de los más importantes, bueno, y que también es el de como es arriba es abajo, que es el que más se utiliza en astrología, que es ver esa ley de fractalidad. Para mí quizás es el más fácil de entender porque incluso de una manera muy rudimentaria, cualquier persona fuera del mundo de la metafísica se da cuenta de la importancia, por ejemplo, de los símbolos. Tú pones, por ejemplo, una esvástica del país de alemán, aquel conflicto del que no se podía hablar, y eso ya tiene una carga emocional tremenda sobre cualquier individuo. Y solo es una bandera con un dibujito, y sin embargo, por toda la carga histórica que hay ahí detrás, eso tiene un impacto en la psique brutal. Lo cual es fácil de entender que nuestra psique está regulada por símbolos. Y lo que está detrás de los símbolos son los arquetipos, que son los fundamentos que constituyen la naturaleza misma de la realidad. Entonces, si esos símbolos o arquetipos los podemos ver reflejados en cualquier pedacito de la realidad, en cualquier fractalidad, entonces nos damos cuenta de que el libro de la vida está siempre expuesto delante nuestro, que siempre tenemos toda la información potencialmente disponible. Y luego también otras leyes como la de la misma polaridad, el hecho de que cada cosa tiene su opuesto, o que incluso que los opuestos son iguales en esencia, pero diferentes en grado, o sea, que todo es un eje de coordenadas como el frío y el calor, simplemente es temperatura y podemos irnos hacia un extremo o hacia el otro. Eso también es bastante revelador y fácil de entender. Y por eso en la vida cotidiana de cada cual uno se puede dar cuenta de cómo muchas veces los extremos de una misma polaridad representan exactamente el mismo fenómeno, como el máximo nivel de control, mínimo nivel de control. Estamos hablando en el fondo del mismo fenómeno, que es cuánto participa el individuo conscientemente o cuánto deja de participar. Por eso la ley de la dualidad también se entiende muy fácilmente, al igual que muchas otras, el masculino y el femenino también es fácil, como los ritmos, ¿no? Como las cosas suben y bajan, y eso lo puedes ver en una relación, lo puedes ver en un trabajo, como primero una fase de subida, una estabilización, luego una bajada, luego otra vez una subida. Esta naturaleza cíclica de la realidad también es facilísimo de comprobar, hasta por un niño que lo ha podido ver, como la ilusión que tiene cuando le viene un juguete, luego cuando se empieza a aburrir, luego cuando lo aborrece, luego cuando vuelve a recuperarlo. Son fenómenos y procesos fácilmente asimilables por cualquiera. Es así. Porque ahora entrando en lo que sería el tema de materializar, ¿cómo utilizas todas estas leyes a tu favor? Es decir, el análisis
análisis propio, juegas con el tema del biorritmo, también mirarías el tema astral al final, porque toda la influencia astral también tiene su propio ritmo, entiendo. Claro, la idea de que trabajamos de manera simultánea en diferentes planos, como es arriba es abajo, significa que algo muy evidente. Por ejemplo, para un deportista, la mente y el cuerpo tienen que estar al unísono para conseguir mayor rendimiento. Pero también lo puedes ver, incluso aunque estés sentado estudiando, tu postura física para estudiar hace que la atención funcione mejor o peor. O en cualquier actividad que sea puramente mental, la postura física, la alimentación, la higiene y el descanso contribuyen positivamente. Pues lo mismo, si hay otra coordenada más, un plano energético, astral, espiritual, etérico, llamémosle como queramos, si ese plano también está trabajando en paralelo, cuanto mayor nivel de coordinación y coherencia hay entre los diferentes cuerpos y planos, más potencia creadora tendremos. Lo mismo, en un nivel psíquico y mental, ¿cuántos compartimentos hay? Hay muchísimos. A veces, por simplificarlo mucho, decimos corazón y cabeza. Lo que quiere mi hemisferio izquierdo y lo que quiere mi hemisferio derecho. Y cuando no están sincronizados, está claro que se producen autosabotajes, porque una parte avanza y la otra retrocede. Una avanza y otra retrocede. ¿Qué pasaría si conseguimos lugares de acuerdo donde avanzan las dos? Vale, avanza mi mente y mi corazón, cuerpo emocional y cuerpo mental, mi físico también. Y si además le agrego una intencionalidad energética que la voy trabajando oníricamente en el astral todas las noches, solo poniendo esa fuerza, esa voluntad, esa intención. Entonces el efecto multiplicador y de alineamiento vibratorio que tiene todas esas fuerzas trabajando al unísono es brutal, es descomunal. Si a eso además sumas ese principio del ritmo, es decir, te conectas y vinculas con los ciclos colectivos, puedes aprovechar oleajes a tu favor y también parar cuando el oleaje va en sentido contrario, que eso es leer la energía de todo aquello que no depende de ti. Y lo que haces es o sumarte, o pararte, o apartarte. Pero en todo caso es utilizar esas leyes energéticas a favor de lo que sea que plantees y quieres lograr. Bueno. Acaban de escribir ahora mismo consejos para poder salir al astral. No sé si quieres dar alguna pincelada o entramos a otro tema. Bueno, sí, mira, el mero hecho de querer salir y de visualizarte saliendo, de imaginarte saliendo, ya lo facilita. Con algunas personas simplemente el tener una charla hablando del astral y de lo que vamos a hacer y de lo que va a pasar, ya facilita que la persona lo tenga. O sea que básicamente, ¿por qué normalmente no salimos conscientemente al astral? Porque cuando vamos a dormir nuestra mente queda muy desconectada. Solo con el hecho de que pensemos mucho durante el día en que voy a salir al astral, que ya me visualice, que ya me lo imagine, que hablemos de lo que vamos a hacer allí, ya introduce una activación en tu mente que va a mantenerse durante la noche. Solo con eso, más allá de toda técnica que puedas aplicar, ya estás consiguiendo que una lucecita de tu campo mental quede activa cuando tu cuerpo físico quede dormido y por lo tanto te actives, aunque sea a través de un sueño lúcido normal y corriente. Solo con eso ya has hecho bastante parte del camino. Luego puedes aplicar técnicas de desdoblamiento, sentir el cuerpo, visualizar, pero es lo de menos. Es más importante la preparación durante el día que la ejecución durante la noche. Es que al final todo sería intención e intensidad. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, claro. Es decir, bueno, o por lo menos esta es la base. Luego le podemos agregar más matices, pero si no está eso, todo lo demás se cae. Entonces, entrando en la materialización, tenemos una idea, tenemos una intención, nos fusionamos con el Kybalión, ¿cómo mantenemos esta energía? Claro, esta energía tiene que atravesar, como hemos dicho, muchos planos. Cuando nosotros proyectamos intencionalmente algo, primero tratamos de conectar con nuestra esencia más espiritual, el lugar más alto, más elevado y por extensión más poderoso. Pero como hemos dicho, tenemos diferentes planos y todos tienen que estar vibrando de una manera correlativa, coordinada y armoniosa. Eso significa que necesitamos que nuestro cuerpo mental traduzca la información energética de un modo que dé un mensaje equivalente. Lo mismo con nuestro cuerpo emocional. Claro, si yo planteo una intención
de algo que mentalmente rechazo porque lo veo inverosímil, lo veo imposible o incluso tengo dudas razonables sobre si lo quiero o no, entonces hay un desacuerdo fundamental entre lo que estoy proyectando y lo que estoy pensando. Lo mismo respecto a lo que estoy sintiendo. Si yo siento que eso no es posible o incluso me da un miedo terrible, es fácil que yo no pueda llegar a proyectarlo porque existe una incompatibilidad o colisión entre lo que se genera en el nivel 1, por así decirlo, el 2 y el 3. Por lo tanto, la intención es básica, es decir, tengo que ser firme, claro, categórico, asertivo y preciso en el nivel intencional, en la proyección, en la imaginación, y luego tengo que conseguir que mi mente no genere objeciones, no empiece a buscarle pegas, porque mi mente está, como hemos dicho, compartimentada por diferentes estratos. Por eso a veces conscientemente tengo claro que esto lo quiero y es posible, pero inconscientemente tengo un montón de pegas. Y claro, si yo no me doy cuenta de que inconscientemente hay un montón de ideas contrarias a lo que estoy tratando de proyectar que pueden llegar a prevalecer o incluso entorpecer la intención que estoy concienciando en ese momento, entonces eso que quiero intencionar simplemente se quedará en un segundo plano o con muy poca fuerza, porque es lo mismo que avanzo por un lugar, lo hago retroceder por el contrario. Por lo tanto, es imprescindible y necesario conocerse a uno mismo para saber si lo que estoy intencionando realmente lo quiero y cómo lo quiero, para poder acotarlo mucho más y asegurarme de que no genero contradicciones internas. Exacto, también añadiría así como otro tip, el tema de las afirmaciones. En primera persona, en positivo y sobre todo palpando el cuerpo. Palpando el cuerpo para que haya un mensaje neurológico, para que realmente este mensaje se transmita a través de los diferentes nadis, ¿se llama? Entiendo que sí, es lo que se pone. Sí, eso. Entonces, entrando en un tema superficial en cuanto a la astrología, si estamos constantemente siendo influenciados por los planetas, teniendo en cuenta nuestra carta natal, ¿dirías que la realidad que tenemos es fija o moldeable? ¿No? Claro, la idea de que trabajamos de manera simultánea en diferentes planos, como es arriba es abajo, significa que algo muy evidente. Por ejemplo, para un deportista, la mente y el cuerpo tienen que estar al unísono para conseguir mayor rendimiento. Pero también lo puedes ver, incluso aunque estés sentado estudiando, tu postura física para estudiar hace que la atención funcione mejor o peor. O en cualquier actividad que sea puramente mental, la postura física, la alimentación, la higiene y el descanso contribuyen positivamente. Pues lo mismo, si hay otra coordenada más, un plano energético, astral, espiritual, etérico, llamémosle como queramos, si ese plano también está trabajando en paralelo, cuanto mayor nivel de coordinación y coherencia hay entre los diferentes cuerpos y planos, más potencia creadora tendremos. Lo mismo, en un nivel psíquico y mental, ¿cuántos compartimentos hay? Hay muchísimos. A veces, por simplificarlo mucho, decimos corazón y cabeza. Lo que quiere mi hemisferio izquierdo y lo que quiere mi hemisferio derecho. Y cuando no están sincronizados, está claro que se producen autosabotajes, porque una parte avanza y la otra retrocede. Una avanza y otra retrocede. ¿Qué pasaría si conseguimos lugares de acuerdo donde avanzan las dos? Vale. Avanza mi mente y mi corazón, cuerpo emocional y cuerpo mental. Mi físico también. Y si además le agrego una intencionalidad energética que la voy trabajando oníricamente en el astral todas las noches, solo poniendo esa fuerza, esa voluntad, esa intención. Entonces el efecto multiplicador y de alineamiento vibratorio que tiene todas esas fuerzas trabajando al unísono es brutal, es descomunal. Si a eso además sumas ese principio del ritmo, es decir, te conectas y vinculas con los ciclos colectivos, puedes aprovechar oleajes a tu favor y también parar cuando el oleaje va en sentido contrario, que eso es leer la energía de todo aquello que no depende de ti. Y lo que haces es o sumarte, o pararte, o apartarte. Pero en todo caso es utilizar esas leyes energéticas a favor de lo que sea que plantees y quieres lograr. Bueno. Acaban de escribir ahora mismo consejos para poder salir al astral. No sé si quieres dar alguna pincelada o entramos a otro tema. Bueno, sí, mira, el mero hecho de querer salir y de visualizarte saliendo, de imaginarte saliendo, ya lo facilita. Con algunas personas simplemente el tener una charla hablando del astral y de lo que vamos a hacer y de lo que va a pasar, ya facilita que la persona lo tenga. O sea, que básicamente, ¿por qué normalmente no salimos conscientemente al astral? Porque cuando vamos a dormir nuestra mente queda muy desconectada. Solo con el hecho
de que pensemos mucho durante el día en que voy a salir al astral, que ya me visualice, que ya me lo imagine, que hablemos de lo que vamos a hacer allí, ya introduce una activación en tu mente que va a mantenerse durante la noche. Solo con eso, más allá de toda técnica que puedas aplicar, ya estás consiguiendo que una lucecita de tu campo mental quede activa cuando tu cuerpo físico quede dormido y por lo tanto te actives, aunque sea a través de un sueño lúcido normal y corriente. Solo con eso ya has hecho bastante parte del camino. Luego puedes aplicar técnicas de desdoblamiento, sentir el cuerpo, visualizar, pero es lo de menos. Es más importante la preparación durante el día que la ejecución durante la noche. Es que al final todo sería intención e intensidad. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, claro. Es decir, bueno, o por lo menos esta es la base. Luego le podemos agregar más matices, pero si no está eso, todo lo demás se cae. Entonces, entrando en la materialización, tenemos una idea, tenemos una intención, nos fusionamos con el Kybalión, ¿cómo mantenemos esta energía? Claro, esta energía tiene que atravesar, como hemos dicho, muchos planos. Cuando nosotros proyectamos intencionalmente algo, primero tratamos de conectar con nuestra esencia más espiritual, el lugar más alto, más elevado y por extensión más poderoso. Pero como hemos dicho, tenemos diferentes planos y todos tienen que estar vibrando de una manera correlativa, coordinada y armoniosa. Eso significa que necesitamos que nuestro cuerpo mental traduzca la información energética de un modo que dé un mensaje equivalente. Lo mismo con nuestro cuerpo emocional. Claro, si yo planteo una intención de algo que mentalmente rechazo porque lo veo inverosímil, lo veo imposible o incluso tengo dudas razonables sobre si lo quiero o no, entonces hay un desacuerdo fundamental entre lo que estoy proyectando y lo que estoy pensando. Lo mismo respecto a lo que estoy sintiendo. Si yo siento que eso no es posible o incluso me da un miedo terrible, es fácil que yo no pueda llegar a proyectarlo porque existe una incompatibilidad o colisión entre lo que se genera en el nivel 1, por así decirlo, el 2 y el 3. Por lo tanto, la intención es básica, es decir, tengo que ser firme, claro, categórico, asertivo y preciso en el nivel intencional, en la proyección, en la imaginación, y luego tengo que conseguir que mi mente no genere objeciones, no empiece a buscarle pegas, porque mi mente está, como hemos dicho, compartimentada por diferentes estratos. Por eso a veces conscientemente tengo claro que esto lo quiero y es posible, pero inconscientemente tengo un montón de pegas. Y claro, si yo no me doy cuenta de que inconscientemente hay un montón de ideas contrarias a lo que estoy tratando de proyectar, que pueden llegar a prevalecer o incluso entorpecer la intención que estoy concienciando en ese momento, entonces eso que quiero intencionar simplemente se quedará en un segundo plano o con muy poca fuerza, porque es lo mismo que avanzo por un lugar, lo hago retroceder por el contrario. Por lo tanto, es imprescindible y necesario conocerse a uno mismo para saber si lo que estoy intencionando realmente lo quiero y cómo lo quiero, para poder acotarlo mucho más y asegurarme de que no genero contradicciones internas. Exacto, también añadiría así como otro tip, el tema de las afirmaciones. En primera persona, en positivo y sobre todo palpando el cuerpo. Palpando el cuerpo para que haya un mensaje neurológico, para que realmente este mensaje se transmita a través de los diferentes nadis, ¿se llama? Entiendo que sí, en lo que Sí. se pone. Sí, eso. Entonces, entrando en un tema superficial en cuanto a la astrología, si estamos constantemente siendo influenciados por los planetas, teniendo en cuenta nuestra carta natal, ¿dirías que la realidad que tenemos es fija o moldeable? ¿Fija o moldeable? Es moldeable porque si bien toda la influencia astrológica te da un cauce, es decir, hace que te muevas dentro de unos determinados límites, son límites muy amplios. Es como decir, mira, solo te puedes mover por toda Europa. Digo, bueno, pero es que normalmente, ¿cuánto de Europa vas a recorrer en toda tu vida? Pues un porcentaje minúsculo, aunque seas la persona más turista de este mundo, porque la extensión de terreno es tan vasta y tan grande que no te la acabas. Entonces, sí, es un campo de información limitado, pero a efectos prácticos es enorme, es prácticamente inabarcable. Por eso, realmente, la carta natal, si bien marca unas coordenadas de referencia, son lo suficientemente abarcativas como para que a efectos prácticos no notes una particular limitación, porque es demasiado grande el espacio psíquico en el que te puedes mover como para acabarte en una sola vida.
Interesante. Es que una cosa que me llamó mucho la atención cuando nos encontramos fue cuando me dijiste que el karma que se muestra en la carta astral es aquello que el alma anhela. Es como que hay una inercia desde el nacimiento. Exactamente. O sea, muchas filosofías, especialmente la védica, habla de la carta natal como el residuo kármico de la vida anterior. Es decir, que lo que ha quedado insatisfecho, incompleto y por lo tanto quiero esto porque es como la foto fija de los últimos deseos que quedaron impresos en el alma justo antes de desencarnar en la última partida. Por eso siempre estamos siguiendo una inercia. Es decir, si ahora hiciéramos un photo finish de cómo estamos ahora, de todo lo que anhelamos, se generaría una carta nueva. O sea, si falleciéramos justo en este mismo instante, entonces esa foto finish de todos los deseos que tenemos inconclusos se actuaría como molde o plantilla de lo que sería una carta, la carta siguiente. Por lo tanto, lo que tenemos en el fondo es lo que hemos deseado. Otra cosa son condiciones externas que a veces no son deseables, pero sí necesarias para que podamos desempeñar la trama y la narrativa que queremos desempeñar, y además también que son aspectos colaterales que hay que ajustar o que simplemente pues toca pagar simplemente por acciones pretéritas que requieren algún tipo de reajuste. Porque, ¿cómo relacionarías el Kybalión también con la astrología? Porque sí, como es de arriba es abajo, el tema de vibración de los planetas. ¿Cómo lo...? Si quieres profundizar un poco, si no, si quieres lo podemos hacer en conjunto, como quieras. Vale, perfecto. Realmente todos los principios del Kybalión tienen su correspondiente con alguno de los aspectos astrológicos. Es decir, cada arquetipo astrológico se podía relacionar con alguna ley. Por ejemplo, la ley de correspondencia es como la más básica, que habla de los planos que todos son correlativos, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo lo que pasa en el físico, y esto ya es algo que se aborda mucho desde la bioneuroemoción y desde muchísimos enfoques médicos alternativos, los órganos del cuerpo están relacionados con emociones, están relacionados con procesos mentales y procesos psíquicos. Y por lo tanto, estos procesos también tienen su correlato astrológico. Es decir, pues la sangre del cuerpo que se altera, el músculo que se activa, el color rojo, todo eso tiene que ver, por ejemplo, con un arquetipo que es Marte. Y ese Marte se fractaliza, es decir, se expresa en diferentes niveles de realidad y siempre es el mismo mensaje, el mismo hilo conductor que se va representando en diferentes niveles. Y luego otras leyes, como por ejemplo la causa y efecto, pues se relacionan con energías más densas dentro del plano astrológico, como puede ser Saturno, por ejemplo. Saturno habla de una ley de causalidad y de un tiempo lineal, el tiempo cronológico. Entonces, la ley de causa y efecto significa que si lo representamos todo en una línea de tiempo, entonces todos los sucesos llegan encadenados de una forma lógica. Y la confusión que se nos puede dar en nuestro plano es que como hay tantas cadenas de causalidad superpuestas y algunas son tan antiguas en el tiempo, da la sensación de que hay cosas que no sabes ni de dónde vienen. Digo, bueno, pero alguna cadena de causalidad tiene que tener, ¿no? Cuando preguntamos qué fue antes el huevo o la gallina, qué es lo que había antes del presunto supuesto inicio del universo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si querías tú también comentar alguna de las leyes. Comenta si quieres, por supuesto. Está perfecto. Lo que sí que últimamente también me llega mucha información de esta ciclicidad eterna, ¿vale? La ciclicidad eterna de que todo siempre se repite, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me llama la atención es que nos quedemos con la carta astral cuando nacemos, pero ¿qué hay de que ese alma, cuando es concebida, de alguna forma hay una inercia que conoce lo que va a pasar astrológicamente en 9 meses? Me gustaría que profundizara un poco sobre el respecto, porque me parece muy interesante, la verdad. Porque me parece muy interesante, la verdad. La carta de la concepción se estudia también en astrología, aunque por motivos más que evidentes a veces es difícil saber realmente cuándo se produjo realmente la concepción. Y es curioso porque se dan paralelismos entre la carta de la concepción y la carta del nacimiento final. De hecho, hay una técnica que se llama la trutina de Hermes, que lo que busca es, a partir de la carta natal real, cuando has nacido, tratar de determinar cuándo fue la concepción, digamos, a posteriori por una ley de extrapolación teórica. Y bueno, hay una serie de reglas que te permiten más o menos averiguar la hora exacta en la que se produjo la fecundación real en el vientre materno. Por eso hay una, como tú dices,
una inteligencia que prevé cuándo uno va a nacer o cuándo va a acontecer ese nacimiento, precisamente desde el propio alma. Y además también te deja siempre unas ciertas posibilidades. Es decir, cuando se mira la carta de la concepción, te ofrece técnicamente diferentes fechas de nacimiento. No es una sola, sino que a lo mejor son 3 o 4. Hay varias ventanas de oportunidad y por eso no creo que esté absolutamente determinado que tienes que nacer como tienes que nacer, sino que tienes diferentes posibilidades siempre dentro de una coherencia y siempre dentro de unos cuantos límites. Mira, acabo de escribir justo ahora, ¿qué pasa cuando el embarazo no llega a término o es prematuro? ¿Es cuando dices que se tendrían que contemplar ambas fechas? Sí, claro, pues precisamente, si el embarazo es prematuro, significa que hay diferentes posibilidades. O sea, que esa carta de la concepción permite la encarnación en diferentes momentos. No es un itinerario cerrado, porque precisamente ya la naturaleza provee de diferentes posibilidades y planes B. Cuando finalmente el embarazo queda interrumpido es porque no ha encontrado ninguna puerta de salida, no ha habido una puerta de congruencia, o bueno, por motivos simplemente biológicos, pero desde el plano metafísico es porque no ha encontrado el encaje suficiente para generar ese proceso de encarnación. Por eso puede pasar desde la propia concepción que se den obstáculos, y esos obstáculos, entre comillas, también están previstos en la carta de la concepción. Lo que pasa es que es una carta que normalmente no analizamos porque no sabemos, por lo general, cuándo se ha producido, salvo en casos actuales donde hay niños probeta y sí que se sabe exactamente en qué minuto ha sido concebido y ahí se podrían hacer buenos experimentos para ver qué acontece en esos casos. Porque entiendo que no hay suficiente información como para respaldar qué es lo que muestra esta carta, ¿no? ¿Qué tanto influencia la carta de nacimiento? ¿O qué? En principio, influye bastante más en términos caracteriales la carta del nacimiento a la carta de la concepción. Porque, para que lo entendamos, la carta de la concepción nos está hablando del ser que eres dentro del vientre materno, hasta el momento del nacimiento. Entonces, habla de una realidad que es absolutamente auténtica y que actúa como germen de lo que luego va a ser tu existencia independiente ya fuera. O sea, mientras estás dentro de esa burbuja de realidad, dentro de ese huevo cósmico, dentro de ese útero materno, tú tienes una existencia, pero es una existencia que dura 7, 8, 9 meses como mucho. Después ya inicia otro periplo independiente que está sujeto a otras coordenadas. Ahí estás bajo un manto de protección muy concreto. Luego sales hacia afuera y por lo tanto el tipo de vida que se genera es muy distinto. Por eso esa carta de la concepción, sobre todo lo que hemos podido examinar, siempre tomando con pinzas que la carta que tenemos sea correcta, es lo que acontece cuando estás durante el embarazo materno. Interesante. La verdad es que es todo un mundo todo esto. Lo que, como de nuevo, el tema de la línea del tiempo. Porque cuando se concibe es como la inercia esta. Has dicho que sí, que hay como una inteligencia superior que conoce el tema astrológico que acontece en 9 meses. ¿Es así? Es que Sí. creo que me ha quedado muy bien el mensaje. Normalmente cuando lo podemos aplicar también ya no solo en la previa al nacimiento, sino ahora mismo. Nosotros cuando ahora proyectamos el holograma de lo que es el futuro, lo hacemos a partir de diferentes intenciones y eso no son lo que llamamos líneas de tiempo. Siempre hay una línea intencional que es la dominante, que es aquella donde hay en estos momentos alineados más cuerpos de nosotros poniendo intención. Y luego tenemos otras líneas potenciales a las que apenas hemos puesto energía, ni consciente ni inconscientemente, y entonces están como posibilidades, la mayoría de las cuales no van a llegar a expresarse. Y lo mismo, claro, nuestra vida está influida por todos los seres cercanos que tenemos y también por los campos de realidad ajenos a los que nos sumamos. Cuando alguien se suma, por ejemplo, a un colectivo, empieza a subordinar su energía a una energía mayor. Por eso cuando hay, por ejemplo, eventos sociales bélicos de gran alcance, entonces nuestra fuerza, nuestra línea de vida se conecta con una línea de vida más grande y por lo tanto puede llegar a ser arrollada. Por eso hay muchos eventos o mucha gente cuando se conecta con eventos mundiales, entonces queda muy diluida en el ciclo grande o en el ciclo colectivo. Entonces lo mismo pasa en un nivel prenatal. Cuando el alma llega a ese cuerpo, empieza a proyectar posibilidades. Se tienen que sincronizar sobre todo con las de la madre y con las del entorno familiar para que todo pueda encajar. Pero normalmente, salvo que la vida de la madre sea un auténtico caos anárquico con muchas posibilidades, hay pocas líneas de posibilidades y hay escenario B, escenario A, escenario C, escenario D y poco más.
y son en algunos casos puede haber muchos más, pero por lo general hay 2 o 3 y se significa simplemente el que es más probable porque es el que más energía de confluencia hay allí involucrada. ¿Qué tipo de información da la carta astral respecto a la encarnación anterior? Se puede intuir que todo aquello que nosotros hemos dejado como ya aburrido o superado está en nuestra carta en función de lo opuesto. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene una carta que va muy orientada hacia el hedonismo, hacia disfrutar de la vida, casi seguro, es muy probable, si eso es casi su misión de vida, que viene de una encarnación en la que ha disfrutado de manera insuficiente y por lo tanto necesita más. Por eso es un deseo. Vengo aquí a disfrutar porque en la otra no disfruté suficiente. Si en esta vengo claramente a formar una familia, es porque la anterior no me acabó de gustar, no me acabó de convencer y me quedé con un anhelo de más. Entonces podemos leerlo de manera inversa y ver que lo que hemos venido a hacer esta vida normalmente no es lo que hicimos el anterior. Y si es lo que hicimos el anterior o muy parecido, es porque dejamos la tarea incompleta. Es decir, vale, pues a lo mejor llevo 20 vidas siendo sanador, pero en ninguna me he quedado conforme. Siempre pienso, joder, yo habré sanado 200 y me han llegado 10.000. Digo, pues entonces me sigue faltando mucho para dar con la tecla y realmente considerar que esta tarea está completa.